Buenas tardes. Iniciamos pues el tema de hoy. Lo ponemos en las manos de la Santísima Trinidad para que sea ella la que nos guíe. El tema de hoy se llama Comunicando Fe a lo largo del camino. Y hablar de comunicación es algo muy importante para el ser humano, pues el ser humano fue hecho precisamente para vivir en comunidad. Aunque la comunicación es algo muy complejo y a veces muy variado, es muy indispensable para el ser humano, porque solo así nos podemos entender. El hombre desde su origen, pues es resultado de la comunicación, y el hombre se ha comunicado a través de sus lenguajes hablados, a través del lenguaje oral, ya sea hablado o escrito, también a través de sus imágenes, a través de gestos, y no puede vivir sin comunicarse, aunque su comunicación no sea buena. Dice, Dios siempre se comunicó, y los hemos visto a lo largo de la historia, cómo Dios irrumpe en la vida del hombre para revelarse, y se va revelando poco a poco desde el inicio de la humanidad. En la era de la comunicación, en nuestros tiempos, nosotros hemos perdido el primer espacio de comunicación, que es comunicarnos con Dios a través de la oración. Y es pues ese espacio de darle al otro, y es restablecer ese espacio. Restablecer ese espacio es nuestro desafío. En estos tiempos el hombre sufre de soledad, sufre de indiferencia. La reconciliación y el comprender a los demás es un proceso que nosotros debemos de llevar y que estamos llamados a llevarlo en la sociedad misma. Jesús es el comunicador perfecto, porque Él es la palabra encarnada, y es el motivo máximo de comunicación de Dios con el hombre. Y nosotros vemos un ejemplo hermoso a través de la Trinidad, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en continua comunicación. Por eso es un proceso hermoso. Por eso, mediante la comunicación de Jesús, nosotros es donde se nos va a comunicar Dios, a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Esto nos debe de llevar a nosotros a pensar en esa comunicación perfecta. Si esas tres personas viven en una comunicación perfecta, nosotros la debemos de tomar como un ejemplo. La falta de comunicación en las personas rompe pues los caminos de encuentros con Dios, el camino de encuentro con los hombres y el camino de encuentro con nosotros mismos. El hombre fue creado, como decíamos, para vivir en sociedad, y la comunicación es lo que lo va a ir descubriendo, lo va a ir a que se haga sensible, lo va a enriquecer para cumplir sus funciones. Esos espacios de las personas, el intercambio sincero y abierto con los demás. Este tipo de comunicación es la que el hombre anhela, para que con ella se tiendan lazos que tiendan a unirse con los otros. La comunicación pues nos ayuda siempre a ser mejores, porque cuando las personas se disponen hacia los demás, nos capacitan a nosotros para ser nosotros mismos. Construir vínculos de comunicación es un don y una tarea, un regalo que nos hace Dios, pero que tenemos que compartir con los demás. El hombre que se abre a Dios deja que Él pueda comunicarse, y esa es la tarea de construir de manera ardua, sí, pero con frutos. La palabra de Jesús crea comunión en lazos, comunión y lazos para poder gestar vínculos que construyan el reino de Dios aquí en la tierra. Pues la palabra de Dios encarnada, inculturada y elevada hacia el hombre, desde su lugar, desde su historia, desde su dignidad, hace pues la grandeza del hombre. Hoy en la iglesia sufre grandes conflictos al comunicar el evangelio, pues a veces es pobre y sin claridad. En muchas ocasiones procura
situaciones que no son prioridades para las personas y suelen estar desfasadas de nuestra realidad. Como iglesia tenemos que saber el gran poder que tiene la comunicación y usar todas las técnicas, tanto humanas como técnicas, todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar el Evangelio. Es importante, pues, para que el catequista sepa comunicarse y que sepa que es un comunicador público, como lo fue Jesús, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los profetas, y que hay que entregarnos, que seamos como una fuente viva e inagotable. Esta comunicación debe ser, pues, proclamada y no solo portadora de doctrinas, sino creando personas y cosas nuevas capaces de rehacer la historia y hacerla, pues, al ejemplo de Jesús. Comunicar esa transparencia de la comunicación que Dios nos tiene a través de Jesús, que comunica, pues, con fuerza, con pasión, con autoridad, hasta dar la vida por el reino. Hacer la voluntad del Padre, siempre estando con el poder del Espíritu Santo. Dice, cada catequista tiene que se comunica con muchas personas de diferentes clases, aunque no debemos de perder qué tipo de personas son, sí debemos mostrarle a cada una de ellas su importancia y el testimonio de vida que vamos a dar, pues el mensaje que comunicamos no es el nuestro, es el mensaje de Dios, y entonces aportaremos esa comunicación no solo doctrinal, sino que vamos a comunicarlo a Él, a Jesús, a Dios, con un lenguaje verbal, con un lenguaje con palabras, ya sean escritas, ya sean habladas, con un lenguaje corporal, con las actitudes de acogida, de sencillez, de dedicación y de escucha. Aquí vamos a parar y enseguida continuamos con el otro tema.